Si el caballero se movió, Eugenie no pudo oírlo. No supo si era más aterrador si la perseguía o si la idea de que Kinder ni siquiera le molestaba. El aire zumbaba con electricidad y silbaba como un viento áspero. El olor a ozono quemado llenó la biblioteca una fracción de segundo después de un destello cegador de luz azul. Sintió que se le erizaba el pelo, desde las manos hasta la cabeza, como si fuera un erizo a punto de estrellarse contra una estantería. El sonido metálico, como el redoble de un tambor de acero, siguió sus ligeros pasos al impactar el rayo contra el escudo del caballero. Onduló como un gong, acompañado por el áspero y agudo roce metálico de su espada al desenvainarse rápidamente contra la base del escudo. Un destello de luz dorada brilló tras ella, pero era demasiado brillante y constante para ser solo una chispa como el pedernal, y tenía vetas púrpuras entremezcladas. Susurros rebotaban en las paredes y se filtraban entre las páginas de libros antiquísimos como si la llamaran. Algunos hombres topo, algunos de los Maú, salían por la puerta trasera cuando ella irrumpió a ciegas. Eugenie balbuceó una disculpa al tropezar con ellos, golpeándose los codos y la espalda contra el empedrado. La lluvia empezó a azotarle la cara y se puso de pie rápidamente, chapoteando en los charcos mientras corría por velo de tormenta. El cielo se había oscurecido y destellos de luz lo surcaban, pero Eugenie seguía volando por las calles como si volara, sin siquiera sentir el impacto de sus pies en las rocas talladas en su frenético vuelo. Aún dentro, Kinder seguía disparando proyectil tras proyectil contra la Skylander. El élite la bloqueaba sin esfuerzo cada vez con gran velocidad y precisión, interceptando sus ataques con precisión en el centro de su escudo, como si supiera exactamente dónde iba a golpear antes de que exhalara. No le permitió mirarla a los ojos, no le permitió ver nada que informara al maestro Eon, no le dio un objetivo, pero enseguida se hizo evidente que no lo necesitaba. El centelleante miasma dorado y violeta que rodeaba su espada se movía más rápido que ella en vuelo. Necesitaba toda su velocidad y sincronización para mantenerse a la vanguardia de la hoja. Pero se atrevió a intentar hablar con ella. Si hubiera querido matarla, podría haberlo hecho a costa de destruir la biblioteca. Una garantía mínima y descubrir lo que sabía, eso era todo lo que buscaba el Skylander. Le haría renunciar a uno de esos, pero prefería salir con vida. No se concentró en su próximo rayo, sino en su mente. La sombra flotante de las marcas circulares en su cabeza brilló con un púrpura rosado cuando envió una ola que se estrelló contra la defensa de Chop Chop. Aún así, recibió el golpe sin pestañear, ajustando su postura incluso menos que cuando ella escupía rayos. Ella lo intentó de nuevo con una pequeña tormenta de espadas psiónicas, pero él ni siquiera la dignificó con un bloqueo, parándolas todas en energía brillante con el más leve movimiento de su espada antes de cortar. Apenas escapó por la punta de su cola. Así que lo abandonó. Un ejército espantoso de espectros surgió de su propia niebla sombría, jadeando y gimiendo mientras se acercaban al caballero. Kinder esparció electricidad a través de sus cuerpos desvanecidos antes de adentrarse en la oscuridad tras Jenny. Un remolino de energía necrótica recorrió la habitación mientras la élite aniquilaba a todos los fantasmas de un solo golpe. El recuerdo de su pelea con el orco Skylander cuando era más joven le vino a la mente. Podía ser muy rápido, pero su armadura era rígida y tosca, especialmente los componentes de cota de malla. El latón antimagia encantado probablemente habría resistido la mayoría de los ataques que ella le lanzó, así que no aprovechar la oportunidad para escapar fue una idiotez. Era bastante fácil dejarlo atrás y las fuertes pisadas le indicaron exactamente lo lejos que estaba. Salió volando por la puerta trasera mientras se formaba una imagen mental de Eugenie. Su rostro pálido, sus brillantes ojos azules, su cabello dorado y ondulado, sus pensamientos la llevaban por el camino correcto, pero no le importaba usarlo, tenía su propia ruta. La verticalidad era su principal ventaja sobre la esponja de daño esquelética, y maldita sea, iba a usarla. El cabello de Eugenie contrastaba con las torres de adoquines y los tejados azul claro. La humana había empezado a perder el sentido de la orientación en la enorme, sinuosa y tormentosa fortaleza cuando las garras de platino del dragón volvieron a aferrarse a ella. A pesar de ser arrastrada hacia la lluvia helada, un peso se posó sobre sus hombros cuando la dragona depositó su mochila sobre los hombros de la chica. Sus gritos fueron ahogados por la lluvia rugiente, los vientos aulladores y los estruendosos truenos. Si ese caballero gigante los observaba, no eran más que una mancha negra contra la oscura franja gris del cielo infinito. No tuvo mucho tiempo para recomponerse antes de que el dragón se lanzara a una pequeña isla en la distancia. Kinder la dejó en un suave trozo de hierba húmeda y se posó en una roca cercana. ¿Qué te parece este primer vuelo contra una tormenta?
Preguntó entre resoplidos mientras la lluvia enturbiaba el suelo. ¿Aterrador? Se preguntó Eugenia, temblando. ¿Había sentido alguna vez semejante subidón de adrenalina? El dragón rió entre dientes y suspiró. ¿No habrás oído hablar del terror de los cielos? ¿No? Eugenie se encogió de hombros desde el suelo. Sí, ya lo pensé. Kinder suspiró decepcionada. Pero pensé que mejor preguntaba, en fin, volvamos a casa antes de que el tipo que cree que soy yo empiece a rastrearnos. El maestro del portal de repente estuvo muy dispuesto a sentarse en la espalda con forma de sierra de un dragón puntiagudo por un período de tiempo desconocido. Bienvenidos a las criptas cadáveres. Kinder agitó las patas y desplegó las alas como si fueran cortinas al desvelarse. Eugenie no quería decirlo, pero era horrible. Todo lo que se decía sobre la afinidad de Kinder por las joyas llamativas y caras tenía mucho más sentido, viendo lo asquerosamente soso y desalmado que era su hogar. El cielo infinito tenía una gruesa capa de nubes oscuras por encima y un gris abrumador por debajo. Todas las islas de este lugar estaban siendo destrozadas sin piedad por enormes y nudosas raíces negras, pero no veía árboles. Ni siquiera un arbusto o una flor a la vista. La vil flora provenía de la nada, no cosechaba nada de la tierra compacta y muerta, y no aportaba nada a la falta de un entorno. Ni una sola brizna de hierba aportaba una gota de color significativo. Todo era una neblina de marrones, grises y negros, solo interrumpida por manchas granates. Las pequeñas islas estaban llenas de rocas flotantes, a diferencia de las juntas y uniformes entre las brechas de aire limpio de las que provenían. Intentar volar por allí parecía como atravesar un campo minado. Algunas de las islas más grandes estaban visiblemente unidas o unidas a la fuerza mediante enormes cadenas y placas de acero atornilladas solo para sostener las fortalezas y castillos de piedra que las poblaban. De esas fortalezas provenía el único toque de color granate. Todas lucían estandartes rojo oscuro con contornos negros y el rostro oscuro de un furioso dragón de múltiples cuernos y profundos ojos violeta. Incluso su mandíbula tenía cuernos. No se parecía en nada al rostro, razonablemente puntiagudo pero amigable, que la había traído allí. Cada pared y tejado estaba revestido de altas púas de hierro, y cada estructura era brutalista, solo que con piedras entrelazadas en lugar de hormigón. Si bien las ventanas eran abundantes, eran estrechas y estaban enrejadas como celdas de prisión, más como puertos para arqueros y pistoleros que para contemplar el maravilloso mundo exterior. ¿Estás bien?, chilló Eugenie. Kinder exhaló bruscamente con una sonrisa burlona. Tranquila, ¿por qué crees que vuelo hasta Velo de la Tormenta solo por una biblioteca? Le indicó a Eugenie que siguiera adelante, sorteando las pocas raíces puntiagudas y piedras más altas que cubrían las islas mientras se acercaban a una gran plataforma de piedra bordeada de símbolos y coronada por un disco blanco. Kinder golpeó la plataforma con una garra cubierta de sombras arremolinadas y esta brilló intensamente. En un abrir y cerrar de ojos, dolorosamente brillante, se encontraron en una habitación cubierta de obras de arte y oro. Las piedras eran completamente negras y pulidas con un brillo tan absurdo que podía ver los minúsculos detalles de sus iris y mechones de cabello desplazados en su reflejo de obsidiana. Los bordes afilados brillaban entre la pasta plateada que los unía, en lugar de hormigón. El oro más puro que jamás había visto cubría los abundantes arcos que sostenían el enorme mural que se extendía a lo largo de las paredes. Fuego y castillos en ruinas los flanqueaban, y desde diferentes ángulos, enormes aeronaves se alzaban justo sobre las chicas mientras deambulaban por los decorados pasillos. Cada punto de interés tenía una gema incrustada en la obsidiana. Algunas parecían representar reliquias antiguas y estaban rodeadas de letras que no reconocía, otras eran como puntos en un mapa estelar tridimensional que no podía leer. Las pinturas que cubrían las paredes mostraban imágenes de innumerables guerreros, cada uno de una especie diferente, ataviado con armaduras distintas, y muchas más parecían banderas y escudos familiares. Lo único que parecía consistente era la sombra del mismo reptil cuyo rostro cubría los estandartes. Mira lo que necesitamos solo para copiarte, sonrió Kinder y señaló hacia la plataforma del portal mientras caminaba con las puntas de sus alas. La maestra del portal ya había olvidado que solo llevaban allí unos segundos. Estoy deseando que empecemos a entrar en centros comerciales y conciertos. Su sonrisa era más siniestra. Eres una mala influencia. Eugenie rió entre dientes y le dio un golpecito juguetón en el hombro al dragón. Se estremeció, pero sonrió con suficiencia.
Algunos puntos rojos de tenue brillo, como luces de cámaras de seguridad, se incrustaban en las esquinas de las numerosas curvas que daban antes de llegar a una torre conectada vagamente al castillo principal. El puente que conducía a ella estaba expuesto a la intemperie, hecho de adoquín más insulso, con arcos y rejas de acero como una jaula que lo protegían. La vista seguía siendo escasa, toda gris y marrón, sin nada más que las luces etéreas de antorchas mágicas que iluminaban el extenso laberinto de otras fortalezas, pero algo era algo. El interior era una habitación oscura, bastante silenciosa y oscura. La alfombra era negra, los paneles de yeso estaban pintados de negro, incluso las ventanas tenían un tinte oscuro entre la malla de diamante negra. Las cortinas y los bordes de los muebles estaban pintados de un morado intenso, muchos de los cuales tenían ligeros cortes en los lados, pintados del mismo modo. Muchos dedos de los pies se habían golpeado con el marco de la cama y las cómodas antes de que alguien que rara vez había manejado una brocha los retocara con violeta y dejara algunas manchas en la alfombra que los rodeaba. Una pared estaba ocupada enteramente por libros de diferentes tamaños con algunos pergaminos enrollados en los estantes superiores e inferiores, más pequeños. Camino en el vacío. Parpadeó ante el único otro toque de color en toda la habitación. Un alto retrato frente a la estantería que representaba a Kinder envuelta en una sábana de seda púrpura real sobre una elegante silla plateada con cristales blancos incrustados. Estaba sentada como un perro mientras su cola se enroscaba alrededor de las patas de la silla y la punta arañaba los azulejos a cuadros de obsidiana y carmesí. Odio esa maldita cosa. Murmuró Kinder y se volvió hacia el maestro del portal. Puedes entretenerte, ¿verdad? Se sujetó el brazo con una de sus garras. Porque hice planes con alguien más y Stormveil estaba mucho más cerca de ellos que aquí. El dragón sonrió tímidamente. Tengo mis propios libros, estaré bien. Eugenie se encogió de hombros. Ya estaba más que acostumbrada a estar sola, estaría bien un poco más. ¡Genial! Kinder corrió hacia la puerta. No rompas nada, puedo darte un recorrido cuando vuelva y te lo compensaré. Corrió por los pasillos. Aún así, volvió a reírse, se subió a la cama circular y rebuscó en su bolso algo para leer. La pequeña biblioteca de Kinder se veía bien y podría haberle dado una idea de quién era realmente el dragón, pero no importaba cuando un caballero de la muerte gigante la perseguía. El dragón era amable y paciente, y esperar a que le explicara todo esto cuando estuviera lista estaba bien. Había cuidado de Eugenie hasta entonces y había dejado bastante claro que simplemente no quería pagar para ver a sus grupos favoritos. Por primera vez desde que llegó a la universidad, todo en su selección la atraía. Supuso que Stealth y Eruptor ya se habrían ido. Que les dieran permiso para las pruebas finales no significaba que no hubiera un puñado de tareas de última hora para fin de año. Normalmente pensadas para quienes necesitaban cursar otro año, todos esos exámenes y ensayos seguían fastidiando a los aspirantes que se dirigían a la gran final. Y eso era a propósito, para aumentar la presión y ver quién empezaba a ceder. Claro, él no lo hizo, y dudaba que alguno de sus compañeros lo hiciera, pero no era como si estuviera allí. Spyro no recordaba si ya había intentado levantarse. El día empezó a desdibujarse desde el principio. Mientras se desmoronaba en la cama, solo podía distinguir el dolor en la columna y el martilleo en la cabeza. Un peso sofocante en todo su cuerpo le hacía casi imposible siquiera ponerse cómodo. Logró abrir los ojos, de verdad. Pero intentó volver a dormirse cuando recordó lo lejos que estaba la puerta de su habitación. Le costó un poco menos de energía voltear una almohada hacia el lado frío, pero eso era todo lo que le quedaba. No era como si alguien lo estuviera esperando, de todos modos. Lo más probable era que nadie se diera cuenta. No conocía a nadie en clase aparte de Elfie y Eruptor, ninguno de ellos lo conocía. No al verdadero él, al menos, solo al hijo de On que estaba en la cima todo el tiempo. ¿Por qué debería importarles? ¿Por qué les importaría? No tenía que poner una sonrisa cuando estaba debajo de las sábanas. No tenía que estirar sus doloridas alas y seguir el ritmo de todos los miembros más rápidos de la clase mientras fingía que no era nada cuando tenía la cabeza en una almohada. No tenía que escuchar a Jetpack respirando sobre su hombro si nunca salía de su casa. No tenía que lidiar con Eon mirándolo desde arriba desde afuera en algunas pesadillas mientras dormía. Juró que hizo todo lo posible por mantenerlo, cada día de su vida se había esforzado al máximo por sonreír. Les gustaba su sonrisa, radiante y agradable a la vista, pero eso era todo lo que era.
No tenía sentido, no tenía profundidad lo que sus compañeros veían en él cuando todo era una gran actuación para mantenerse a la altura de las expectativas y los objetivos en constante cambio. Quien iba a triunfar cambiaba cada día. ¿Qué sentido tenía seguir el ritmo cuando estaba a punto de retirarse o de fracasar estrepitosamente? En cualquier caso, ya no importaba. Jetpack no le serviría de nada. Entendía por qué el águila iba tan lejos. Su única razón para estar al lado del dragón era asegurarse de llegar a donde On esperaba. ¿Pero por qué era el único al que acosaban por sacar una B? Nadie más recibía la misma atención por apenas estar por encima del promedio de la clase. No era por falta de esfuerzo, se había quedado despierto varias noches estudiando. Pero no, el ave actuaba como si estudios aéreos fuera la única responsabilidad en su agenda. Cuando se quedaba callado y se esforzaba, lo juzgaban y lo señalaban en medio de las clases. Cuando hablaba, lo ignoraban o lo menospreciaban como si ya supiera la respuesta a su pregunta. Más valía tratarlo con el mismo respeto que a Spiro. Eon era igual, más fácil pasar desapercibido que levantarse. Si no importaba lo que sacara en sus últimos trabajos, ya había decidido que cualquier nota inferior a una S significaba que no se estaba esforzando. Eruptor casi reprobó sus cursos de supercargadores, este Alt Elf no entendía los estudios de los no muertos, pero ambos estaban entre los mejores. ¿Qué hizo Spiro para no merecer una indulgencia similar? El dragón se entrega por completo a un ensayo, saca una A, y lo único que le queda es una reprimenda severa. Entonces, ¿qué sentido tenía? ¿Por qué se molestó siquiera? Porque era todo lo que tenía, en realidad. Por eso dedicó toda su vida a entrenar, por eso dedicó todo su sueño a leer libros y escribir novelas para ensayos, por eso trabajó todo lo que pudo antes de mudar de piel, por eso arrastraba la papelera junto a su escritorio cuando tenía náuseas, por eso sostenía sus tarjetas a 2 centímetros de la cara cuando estaba mareado. Todo para convertirse en un Skylander, lo que fuera necesario para convertirse en un Skylander, cualquier cosa para convertirse en un Skylander. Spiro sería lo suficientemente fuerte cuando fuera un Skylander, sería admirable cuando fuera un Skylander, sería amado cuando fuera un Skylander. Lentamente logró incorporarse. Le dolía cada hueso y los pequeños cortes que aún le atravesaban las escamas se reabrieron al recordar de repente por qué se había quedado allí. Solo un par de cortes de la noche anterior eran lo suficientemente profundos como para seguir doliendo esta mañana, pero no parecía que sangraran. Sanaba rápido, tenía que serlo, Skylanders no dejaba que un poco de dolor lo mantuviera abajo. ¿Por qué se permitía pensar que tener un mal día estaba bien? Elfie y Eruptor estaban en alguna parte, no se detuvo a mirar el reloj, no estaba listo para aprender cuánto tiempo había desperdiciado a menos que eso significara no tener que soportar a JV. Ese hombre, estaba dispuesto a admitirlo, no tenía energía para hablar con él. Parecía que habían pasado horas antes de llegar al baño. El espejo estaba nítido y reluciente. Elfie debía de haberlo limpiado esta mañana. Spiro intentó no mirarse, pero tuvo que hacerlo. Se estremeció y sintió arañas arrastrándose bajo su piel cada vez que asomaba la vista por encima del mostrador con el rabillo del ojo ámbar. Su estuche de maquillaje solía estar escondido debajo de la cama, pero lo dejó bajo unas toallas de repuesto en los armarios hace unos días, sabiendo que no le quedaría mucho cuando llegaran los exámenes finales. Él y este Alt Elf no se acordaban de ducharse con la suficiente regularidad como para cambiarlas con frecuencia, normalmente cada 2 o 3 días. Tras darse cuenta de lo pesadas que las había estado dejando el desodorante mágico, se dedicó a pintar sobre sus leves cicatrices. Eran tan delgadas y superficiales como siempre, pero allí estaban, mirándolo a través del espejo como las profundas y oscuras ojeras bajo sus ojos exhaustos. Eran demasiado obvias, demasiado claras, demasiado imperfectas como para pasar desapercibidas para cualquiera, especialmente para Spiro. Su respiración comenzó a acelerarse, podía sentir su ritmo cardíaco aumentando y la sangre drenándose de su cara y alas. Spiro sentía las piernas pesadas, más de lo habitual, y sintió un hormigueo en sus garras y alas, como si le clavaran suavemente alfileres en las escamas. El dragón se repetía una y otra vez que solo estaba mirando hacia atrás para asegurarse de que no hubiera nada que lo pinchara, no porque fuera tan patético como para no soportar seguir mirándose en un simple espejito. Una pequeña parte de él casi se lo traga. Por el lado positivo, si es que se le podía llamar así, había pasado muchos días en el pasado queriendo arrancarse los ojos para memorizar la posición de las peores cicatrices y así poder rozarlas sin mirar. El roce le heló las escamas.
Fuego abrasador, podría superarlo con un poco de fuerza de voluntad extra y una de las pociones de salud enterradas en su armario, pero incluso esto minaba lentamente la poca energía que había reunido. Adiós a tomarse un descanso, ni siquiera podía estar a la altura de sí mismo. Cuando creyó haber terminado, respiró hondo y tembloroso, y volvió a mirarse detenidamente al espejo para asegurarse de que no se había perdido nada. Tenía los ojos un poco rojos y brillantes, como si estuviera a punto de llorar. Tuviste tu pequeño berrinche anoche, tranquilízate, pero por lo demás solo necesitaba cepillarse los dientes y echarse colonia. Me lo tragué todo para nada. Acabo de empezar el día mucho después que todos y ya estoy perdiendo el tiempo. Spyro terminó su rutina matutina y se animó a mirar el reloj de la sala desde el segundo tramo de escaleras. Era la hora de comer y había un platito de huevos fríos con bacon en la encimera. ¿Había cenado la noche anterior? No, resultó al llegar al refrigerador. Su porción de filete estaba envuelta en papel de aluminio en la rejilla central. No había mucho más, solo un puñado de ingredientes para que Eruptor cocinara a su antojo. Ni él ni el Fie podían tocarlos. Todas sus ideas se reducían a pedir pizza al final de la semana y pedir comida para llevar el resto, algo que siempre decidían a última hora. A este Alt Elf se le daba el lujo de pasar, pues siempre regresaba de las islas de entrenamiento por esas fechas. Se suponía que Spyro tenía todo bajo control. Intentó encontrar la fuerza para comer algo, pero la sensación de retortijón y agitación después de mirarse al espejo, la forma en que el peso en el pecho y el plomo en las garras lo aplastaban justo al comenzar el día, acabaron rápidamente con el poco apetito que pudo encontrar. La clase de jetpack no era hasta más tarde, pero el pájaro probablemente se preguntaría por qué se había perdido todo el día, salvo por algunas otras clases. Mejor estudiar en el perfecto y bendito silencio mientras tuviera la oportunidad. Los pesados pasos de Eruptor le avisarían cuando era casi la hora de reunirse con Kinder. Dejando la investigación a un lado, tenía mucho que hacer. Necesitaba limpiar el polvo de su habitación. No le costaría nada hacerle una limpieza al equipo y ordenar la casa. Probablemente les vendría bien una buena aspiradora, y el ventilador del techo había empezado a chirriar. Quizás no fuera mucho, pero la última mantendría despierta a Elfie, así que valdría la pena la inversión. No tenían aceite, pero podía preparar algo que funcionara con lo que tenía en el armario. También se estaba quedando sin pociones para estornudos y estomacales, pero no les quedaba mucha agua purificada en el refrigerador, por no hablar de otros ingredientes. Debería ir a la tienda mientras estaba despierto. Spyro echó un vistazo rápido a la casa para repasar todo lo que les faltaba, luego estiró sus alas doloridas y salió. La brisa era ligera, considerando que había una tormenta bastante fuerte persiguiendo el castillo mientras repasaba su lista de la compra en el teléfono. Fue suave para sus alas, llevándolo a un pueblo mabú de tamaño decente, le hizo temer el vuelo de regreso a casa, pero sus alas tendrían tiempo para relajarse mientras deambulaba por los caminos de tierra trillados y las pintorescas tiendecitas. No era la primera vez que el castillo de los Skylanders visitaba este lugar, ni mucho menos. Este tranquilo pueblo era uno de los 3 lugares donde solían celebrarse las pruebas finales. La constancia no era intencionada, pero la temperatura era agradable, el clima solía ser estable y la presencia de los elementos que On se aseguraba de mantener en la academia durante la temporada era intensa. Con las condiciones mágicas especiales de la arena, la ausencia de obstáculos extraños en el entorno y su seguridad, con y sin la intervención de los Skylanders, quedaría más claro de lo que a su cuidador le habría gustado que este era el lugar ideal para sus graduaciones. Spyro había estado en medio de varias diatribas y búsquedas nocturnas de más lugares igualmente adecuados. Siendo el maestro del portal a cargo de protegerlos a todos, Eon se tomó el asunto muy en serio, y Spyro se sintió profundamente afectado. Miró por instinto cada callejón y cada esquina, por si acaso alguien acechaba con binoculares a sus compañeros. No hay descanso para los malvados, así que no hay descanso para mí. Pero ni siquiera él podía negar cómo el calambre en el cuello se le iba deshaciendo y cómo las alas plegadas a sus costados empezaban a caer. El ligero ajetreo de los topos en sus quehaceres cotidianos, trabajando en sus trabajos sencillos, preocupándose por sus vidas normales, viendo a sus hijos jugar con sus amigos mientras los abuelos tomaban té. Se preguntó cómo sería por un segundo, que la vida no estaba hecha para él, pero era agradable observar a la gente mientras elegía qué tiendas visitar. Muchas veces habían estado allí, muchas veces había caminado por estas calles, muchas veces había visto cómo tomaba forma el nuevo proyecto de construcción.
Pero muchas veces el castillo se deformaba en otro lugar cada 3 meses de la temporada, muchas veces los niños que tenía que asegurarse con cuidado de que no saltaran después de una pelota perdida justo delante de él crecieron o dejaron de ser amigos, muchas veces había visto cómo se construía un nuevo edificio el año anterior y se había terminado sin él. El olor de una floristería que no reconocía flotaba en el viento, mezclándose con el de una panadería que había sido comprada por un competidor unas islas más allá, en algún momento desde la tercera y última oportunidad de su equipo de ser protófitos. Eran nuevos, diferentes, siempre cambiantes, todos pasaban de largo. Había al menos 4 lugares en esta calle donde hacía discretamente algunos trabajos de mantenimiento. No era como si pudiera forjarse una carrera en ningún sitio, pero descubrió que trabajar con las manos lo tranquilizaba desde que era estudiante. La clase de alquimia fue solo su primera fascinación. Le siguieron algunos conocimientos básicos de mecánica y oficios a medida que avanzaba en su formación y sus expectativas se expandían. No era la más útil en combate, pero tener una lista completa de clases hasta el límite permitido en un año satisfacía a Eon. Casi esbozó una sonrisa sincera, en lugar de una sonrisa forzada, al echar un vistazo a cierta calle, solo para que la idea se desvaneciera al descubrir que el pequeño taller de electricidad de allí abajo había sido reemplazado por una lavandería visiblemente descuidada. Aún así, probablemente había 1 o 2 máquinas rotas que podría revisar o un aparato de aire acondicionado mal preparado para el calor que se avecinaba. Rebajar el precio de todos los demás en la calle era fácil y la sección de tecnología de su isla siempre tenía un montón de repuestos, en el peor de los casos. Pero querría resolverlo antes de tener que cargar con un montón de bolsas de congelados y delicadas piezas de elixir a casa. Bueno, ¿me están engañando los ojos o es un pequeño espiro ya crecido? La voz era muy áspera, mucho más que la de Kinder, pero no menos grabada en su memoria. La de ella estaba grabada en la memoria solo porque era la única otra de su especie que había visto. Esta se repetía 2 veces al día cuando estaba por la zona. Se iluminó físicamente antes de dirigirse a una pequeña cabaña. Era un poco estrecha y tenía un techo de paja que había visto mejores tiempos, pero en general era un buen hogar para la anciana que vivía allí. Era una bíclope fuera de lugar en un pueblo con gente de la mitad de su tamaño. Corría la historia de que el conde Moneybone había comprado gran parte de su pueblo, quien había puesto todo tipo de folletos y oportunidades financieras a su servicio y a quien quiera que tuviera un trato esa semana. Era joven y no quería que le limitaran las opciones, así que se fue con solo la ropa que llevaba puesta y el dinero de una noche de motel en los bolsillos. La señorita Vanir lo construyó todo de la nada. Sabía que había fundado algún tipo de bufete de abogados, estaba bastante seguro de que trataba sobre leyes de árboles y límites forestales, pero no los detalles. Se le encogió el corazón al saber que ni siquiera podía recordar los detalles que ella había compartido con tanto orgullo con cualquiera que le preguntara cómo un bíclope cualquiera podía ganarse la vida sin ninguna red de seguridad ni el respaldo de algún mago oscuro corrupto. Lo único que podía reconstruir de memoria era que su padre era leñador o trabajaba en un aserradero, pero se vio obligado a atacar a los Skylanders por el negligente benefactor de su pueblo, que subió el alquiler, y consiguió un contrato de trabajo lleno de anuncios para Caosandra. Ella se había dedicado a los libros por despecho y griega. Eso era todo lo que podía deducir. Había pasado más de un año desde la última vez que había obtenido alguna pieza de la historia. Era de un pálido azul verdoso en su vejez, algo que también se arrepentía mentalmente por no recordar, y su ojo superior se estaba nublando. Recordaba vagamente haber sido quien recogía y entregaba sus gafas personalizadas, pues conseguir la talla y forma adecuadas para la montura era una pesadilla en un pueblo casi exclusivamente magú, al igual que su reloj brillante. Este último fue más bien un capricho que se permitió después de un caso importante contra el Dr. Crancase, aunque insistió en pagarle al dragón por las molestias en ambas ocasiones y él no se atrevió a negarse. Creo que me parezco igual. Se irguió sobre las puntas de sus alas y se encogió de hombros con los brazos libres. Con razón Kinder lo había descubierto. Vamos, vamos. Puede que estos ojos sean viejos, pero no estoy tan ciega. Que no puedas verlo no significa que no seas un pequeño Skylander maravilloso. Se acercó cojeando con una rodillera y le pellizcó suavemente la mejilla. No fue nada duro, conocía su fuerza y sus escamas eran resistentes, pero él echó un vistazo rápido a su mano que se retiraba para asegurarse de que no le hubiera corrido maquillaje en los dedos. Ni siquiera tengo la decencia de escuchar lo que tiene que decir antes de obsesionarme con las cicatrices. Spyro negó con la cabeza. ¿Qué te hace pensar que soy un Skylander?
Ella simplemente le dio una palmadita en la cabeza y rió entre dientes. Llegas una semana después que los Skylanders, nunca te quedas lo suficiente para conservar un trabajo y te vas una semana antes que los demás. Spyro retrocedió tímidamente y se sujetó el brazo mientras golpeaba ligeramente el suelo con sus garras libres. Creí que lo había compensado lo suficiente como para, no tienes que esconderte de mí. Puedo guardar un secreto. Estás a salvo, prometió la señorita Vanir, sonriendo mientras él observaba su casa. Tu techo se ve un poco deteriorado, mencionó. Ella rió de nuevo. Sabía que esto iba a pasar. Normalmente, la ausencia de Spyro no les habría molestado a él ni a Elfie más allá de una pequeña molestia. Que el dragón faltara a clase no era necesariamente inusual. Intentaba que no se convirtiera en una costumbre, pero cada pocas semanas había un asiento vacío junto a ellos. Entendían que, en lo que respecta a estudios del aire, todos sabían que le tenía en la mano a Spyro desde que eran estudiantes. Todos sabían que exigía más al hijo de On. Era una extraña mezcla de insulto, vergüenza ajena y, definitivamente, lo opuesto a envidia, según a quien le preguntaras. La mayoría simplemente agradecía que el viejo tacaño hubiera elegido a alguien que se lo tomara con calma. Ese maldito dragón se esforzaba solo una fracción y sacaba notas igual de buenas. Todo lo que recibía era igual que el de Elfie o unos pocos porcentajes por encima de uno o ambos, siempre. Se iba a casa mientras ellos se quedaban a entrenar, se largaba cuando se sentaban a releer los libros de texto, rara vez volvía a tiempo para cenar y hablar de su día, a veces incluso echaba siestas a mediodía mientras ellos hacían los deberes, y siempre estaba de repente corto de oro en la noche de pizza. Al menos Elfie mantenía la casa limpia y se aseguraba de que el frigorífico estuviera lleno. Como mínimo, el elemental de lava podía contar con ella para mantener la compostura, al menos fuera de su habitación. Spyro nunca dejaba nada fuera de lugar ni dejaba que se llenara de polvo un solo centímetro si estaba en su espacio. Su rostro se torció en una mueca y los bordes de su tarea se encendieron. Este Alt Elf, siempre preparado, rápidamente apagó la llama recién nacida. Jetbag les dirigió una mirada fulminante, pero esta se suavizó lo suficientemente rápido. Suavizado, no suave, pero estaba de mejor humor de lo normal. Ambos sabían por experiencia que no era porque Spyro no estuviera allí, no a este grado. Su ausencia relajó visiblemente la postura de Jetbag, pero tenía que haber algo más. Eruptor supuso que el pájaro ya sabía lo que le iba a decir a Spyro cuando apareciera de nuevo. No detuvo las miradas mucho más pequeñas y menos críticas que les dirigió a él y a Elfie, ni le dio a Eruptor ninguna idea de lo que le iba a decir al dragón frustrantemente despectivo, pero era mejor que cuando Spyro estaba cerca. Iba a volver loco a Eruptor un día de estos. Lo peor era que el dragón solía tener razón. La mayoría de las veces, Spyro sabía lo que hacía, desde la jerga legal e historia superficial, en comparación con las clases de derecho especializadas, hasta la alquimia y el estudio de pergaminos de hechizos. Toda la gloria, una fracción del esfuerzo. Eruptor y este Alt Elf se pasaban la noche en vela todo el tiempo, nunca vio al dragón tocar ninguno de los libros de texto que guardaban en el mueble sobre el que estaba el televisor, nunca vio al dragón pasar un segundo en la arena o las islas de entrenamiento a menos que fuera para devorarlos sin esfuerzo, y a menudo pasaba meses sin siquiera cenar con ellos. ¿Por qué él y este Alt Elf tenían que esforzarse tanto para mantener sus calificaciones altas cuando Spyro los esquivaba como si nada? ¿Por qué él y este Alt Elf tenían que esforzarse tanto en la lucha contra la oscuridad cuando Spyro podía presumir ante los estudiantes, cadetes, neófitos, protófitos y aspirantes en un abrir y cerrar de ojos? ¿Por qué él y este Alt Elf tenían que dedicar tanto tiempo y energía extra a practicar para superar sus puntos débiles cuando Spyro podía ignorarlo todo como si aún estuviera exagerando sus calificaciones? Lo cual no era cierto, todos sabían que no lo hacía, el supuesto director en realidad solo se ocupaba de la gestión de los Skylanders, tanto directamente involucrados en su éxito como completamente ajenos a él, sin apenas saber cómo funcionaba el sistema más allá de actualizar los retratos de quien lo hacía mejor, e innumerables personas lo veían completar simulaciones y carreras de obstáculos como si estuvieran en modo fácil. ¿Por qué todos se quemaron estudiando solo para que Spyro se esforzara lo mínimo y tuviera tiempo de echarse una siesta? ¿Por qué desgastaron cada músculo de su cuerpo hasta no poder mover un dedo sin quemarse, mientras Spyro aparecía, destacaba y superaba a todos sus compañeros?
¿Por qué todos trabajaron hasta quedarse dormidos en sus escritorios para encontrar todas sus debilidades y maneras de cubrirlas, mientras Spyro volaba por zonas de guerra desastrosas, diseñadas para que solo quienes se esforzaran al máximo para convertirse en Skylanders tuvieran la oportunidad de triunfar en sus primeros intentos? ¿Por qué fue tan sencillo para Spyro? ¿Por qué fue tan fácil para Spyro? ¿Por qué fue tan perfecto para Spyro? ¿Por qué fue tan fácil para Spyro? Elfie, como de costumbre, terminó su trabajo primero. Era poco más que un ensayo de 3 párrafos que resumía su elección de 3 de 5 temas, junto con un cuarto sobre cómo uno de ellos se relacionaba con una de sus otras clases especializadas de estudios elementales, también a su entera discreción. Ni siquiera tuvieron que escribir una introducción o conclusión como todos los demás ensayos, y Spyro no se molestó en aparecer. Que el dragón no tuviera forma de saberlo era lo único que le impedía encontrar la manera de seguir con su caso. Altelf tenía los mismos pensamientos rondándole la cabeza, él podía verlo. Puede que lo hubiera escrito todo rápido, pero necesitaba esforzarse lo mismo y era tan propensa a cometer errores como los demás. La ninja estaba igual de cansada y estresada, igual de preocupada por el resultado, mientras Jetpack se sentaba y empezaba a calificar su trabajo delante de ella, dejando a Elfie sumida en sus pensamientos. Su rostro, ya a menudo demasiado serio, estaba más oscuro de lo habitual. Podía ver cómo se erizaban los pelos de la nuca de sus compañeros, y algunos se atrevieron a mirarla de reojo, arrepintiéndose rápidamente y decidiendo que su ensayo era más interesante que todo Skylanders. Ambos se burlaron del asiento vacío. Eruptor fue uno de los últimos en terminar de escribir. Era difícil rodear un lápiz de madera con su brazo de lava sin prenderle fuego. Podía oler el humo que ascendía y ya sabía que la parte metálica y la goma de borrar estaban fundidas. Elfie apretaba las manos con la fuerza suficiente para teñirlas de un verde pálido brillante y dejarle arcos rojo oscuro en el dorso por las uñas. Sabía que toda la clase sentía como su ira silenciosa aumentaba a medida que escribían y el tiempo que tardaba el JV en decidir que lo habían hecho bien y liberarlos antes de tiempo. Hacía mucho tiempo que no veía a nadie irse tan rápido. Como era de esperar, Altelf ya había empacado sus cosas y se había esfumado del aula antes de que él siquiera metiera el primer libro en su mochila, lo que significaba que era el único a quien Jetpack podía detener. ¿Eruptor, qué? Espetó, y retrocedió de inmediato. Perdón, ¿qué pasa? Un espejismo de calor se desprendió de su cabeza. El rostro de Jetpack se contorsionó por un instante, pero enseguida recuperó su expresión habitual, molesta, pero en general neutral. Envíame a Spyro la próxima vez que lo veas. Lo perdonó y se levantó. El elemental de lava asintió y salió corriendo de la habitación tan rápido como sus rechonchas piernas se lo permitieron. No era bonito, pero evitaría que la lluvia dañara cualquier cosa que la señorita Vanir necesitara. Spyro se arrepintió de no saber cómo hacer más. La academia ofrecía un puñado de oficios como optativos y él no estudió nada que se aplicara. Por alguna razón, el viejo Biglope estaba más que contento con lo que había hecho. No podía asimilarlo, pero entre sacar solo una nota media en su examen de estudios del aire, Eon insinuando que no le importaba su equipo, las pruebas finales a la vuelta de la esquina, la necesidad de reunirse con Kinder, la larga lista de la compra que tenía y toda la limpieza que tenía que hacer, no tenía tiempo precisamente para cuestionar su agradecimiento. Eso estaba bien, sin embargo, podía saltarse una noche para buscar algo más que arreglar. O tal vez ella también necesitaba que alguien le trajera la compra, no importaba, nadie rechazaría a un dragón que les hacía un favor, él se lo compensaría de alguna manera. Aún así, se dio cuenta de que él había terminado con una cosa y estaba esperando a que cayera la otra, pero no sabía cuáles eran las muchas cosas que tenía en el plato, y le aconsejó que durmiera un poco antes del gran día para poder estar en la cima de su juego. Él no tenía ese lujo, pero accedió a hacerla sentir mejor. Varias tiendas se habían quedado sin bolsas de verduras, pero una de ellas tenía las galletas favoritas de Altelf en existencia, las galletas de canela encantadas totalmente naturales y de mantequilla suave eran una pesadilla de encontrar fuera de otro lugar donde el castillo a veces paraba a menos de 1 kilómetro de distancia. Al menos Altelf estaría contento, pero aún necesitaba encontrar algo para Eruptor. Odiaba salir sin comprarles algo y se sentía culpable cuando su otro amigo solo conseguía utensilios de cocina. Quizás en algún lugar hubiera algo para picar carbón. Lo averiguaré mientras termino la lista, preparo medicinas, me reúno con Kinder, paso el resto de la noche estudiando y ayudo a la señorita Vanir cuando salga. ¿Por qué dormía hasta tarde? ¿En qué estaba pensando?